Buenas noches a todos. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien? Gracias José. Listo, entonces podemos ir comenzando con la clase a medida que se van uniendo los demás. Y el día de hoy tenemos una clase más participativa que va a requerir mucho de su participación por la parte de programación, un poco de programación y también un poco de unos videos que vamos a ver. Y los temas que tenemos preparados para hoy son un pequeño repaso de lo que vimos ayer también, del if y else, para que se entienda ya más a detalle. Y he preparado también 5 y al final aumenté uno, o sea que tenemos 6 ejercicios prácticos, los cuales les voy a dejar para que ustedes resuelvan. Les voy a dar un momento, los resuelven en su collab y después los que gusten o de preferencia todos los que se pueda muestren su código y lo expliquen, ¿no? Que pueden explicar línea por línea un poco de los ejercicios. Y no se asusten de los ejercicios, son bastante sencillos y si no se entiende también saben que se resuelven nomás las dudas acá. Entonces, también comentarles que no se subió el video de la anterior clase porque el archivo estaba corrupto. Entonces, por eso igual vamos a repasar un poquito esto. Esta clase sí se está grabando y sí se va a subir. Entonces, un poco de lo que vimos ayer son las instrucciones if, else primero. Y teníamos esta pequeña definición, ¿no? Que era que se utilizan para tomar decisiones en el código. Eso es lo importante. Como pueden ver aquí abajo en la imagen de la derecha, esta chica tiene que tomar una decisión de ir por un camino o por el otro. ¿Y cómo se maneja la función if? Tiene dos formas, dos formas de manejarla, que son el true o el false, que son los valores booleanos que veíamos también, ¿no? Entonces, depende si es que es true o es false, la chica va a ir o hacia la izquierda o hacia la derecha. Para eso sirve un if. Entonces decimos, si es que el número es par, y sale true, o sea que determinamos que un número sí es par efectivamente, entonces la chica se va a ir por ese camino, va a ser lo que se ejecute en ese camino, y si es que no es par, va a dar false el resultado, entonces va a ir por el otro. Después veíamos aquí un pequeño algoritmo que igual no es tal vez mucho lo que vimos en el curso, ¿no? Vimos un poco de algoritmos, más que nada teórico, pero estas formitas solamente representan un flujo, ¿ya? Entonces el chico está fijándose si es que va a llover o no. Entonces, si es que llueve, él tiene que llevar un paraguas y si no llueve, no lo va a llevar. Es otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, acá dice verificar el clima. Vamos a ver si es que el clima nos dice que va a llover. Y aquí el chico dice, se hace la pregunta si va a llover, ¿no? Si es que va a llover y sale verdadero, entonces sí va a llevar su paraguas. Y si es que no va a llover, si es que ve que el clima le dice que no va a llover, o sea, si es que no hay las nubes y todo eso, ¿no? Entonces solo va a salir y no necesita llevar el paraguas. Eso es un poco de la explicación de if y else. En un momento les voy a pasar un video muy corto que van a poder abrir en sus navegadores, celulares o computadoras, donde sea y es para que lo entiendan un poco mejor, que va a ser más o menos esto de acá. Y ahora por la parte del for, que es lo otro que vimos ayer. ¿Qué era el for? ¿Alguien se acuerda qué es el for? Gracias, Daniel. Exactamente, el for, lo que íbamos viendo ayer es que son iteraciones. Hay diferentes formas de iterar en Python y bueno, una de ellas es el for. Y Lucero también dice repeticiones. Exactamente es eso. Es cuando se repite varias veces una instrucción, ¿no? Entonces se ve como un ciclo, como un círculo, así como ven que lo dibujo en la pantalla. Comenzamos acá y empezamos a dar vueltas y volvemos al mismo punto y seguimos repitiendo la acción. Eso es un for. Otro nombre es un bucle. Un bucle es cuando se repite una acción. Y otro es lo que decía, por ejemplo, Lucero, repeticiones o, como decía Daniel, iteraciones. Otras formas de iterar en Python o cualquier lenguaje es el ciclo while, por ejemplo, que quiere decir mientras. Entonces, mientras se cumpla esta condición, se va a seguir ejecutando, eso es lo que quiere decir. Pero en esta clase vamos a ver más a detalle lo que es el for, que es una de las formas más clásicas de hacer iteraciones.
Y nuestra definición dice el bucle, como les decía, es un bucle, el bucle for en Python es una herramienta fundamental para iterar sobre secuencias de datos. ¿Cuál es una secuencia de datos? Puede ser el alfabeto, puede ser no, A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. Esa, cada uno de esos datos, cada letra, forman una secuencia de datos. Entonces un bucle for nos puede ayudar a iterar en cada uno de ellos. Vamos a hacer una operación con A, otra operación con B, otra con C y así, hasta llegar al último elemento, ¿ya? Y por eso es fundamental para iterar en cualquier lenguaje en realidad. Después nos muestra la estructura un poco, ¿no? Así es la estructura en Python, que tenemos for, la variable que es lo mismo que vimos las primeras clases, le damos el nombre que deseemos a nuestra variable. Y en este caso, en el for, igual explicamos un poco la clase de ayer, que se declara automáticamente esta variable. ¿Se acuerdan que antes lo que veíamos era, si queríamos declarar esta de acá, que se llama variable, escribíamos el nombre, es decir, variable, poníamos el signo de asignación, que es igual, ¿verdad? Entonces poníamos el igual y a la derecha poníamos lo que le íbamos a meter a nuestra variable, ¿no? En este caso, en el caso del for, esta variable no necesitamos declararla antes, es el texto que dice variable, sino que directamente ponemos for, el nombre que querramos, y en ese momento es que se declara la variable, ponemos la palabra reservada in, que le vamos a decir que la variable va a estar en una secuencia, ¿ya? Como les decía, la secuencia puede ser, por ejemplo, el alfabeto. Entonces, la secuencia aquí podríamos cambiarlo por abecedario o alfabeto. Y en vez de llamarle a esto variable, podríamos poner letra, letra del abecedario o solo letra. Entonces, aquí en el for lo que va a hacer es que esa variable, digamos la variable letra, en la primera vuelta, porque como les decía, se va a repetir muchas veces esta instrucción. En la primera vuelta va a ser A, en la segunda vuelta va a ser B, en la tercera va a ser C y así hasta llegar al último valor. Y en medio del for, que igual les explicaba la parte de las tabulaciones en Python, que la forma de organizar el lenguaje acá no se tienen corchetes, ¿no? Ponemos for, variable in secuencia, dos puntos, y eso quiere decir que lo que viene después va a ser lo que se ejecute una vez que se entre al for, que Python decida entrar al for. Y para que el lenguaje pueda saber qué es lo que queremos que repita o las instrucciones que queremos que repita con esos datos, con esa secuencia y con cada uno de esos datos, hay que darle una tabulación. ¿Qué es la tabulación? Es la tecla que pueden ver en su teclado que dice tab, ¿ya? Está a la izquierda del teclado. Entonces presionan esa tecla o directamente le dan enter de acá y ya se los va a poner con una tabulación. Ahora, si es que no tiene la tabulación y está aquí al borde igual que el for a la misma altura, esta palabra instrucciones, ustedes tienen que darle tab para que esté con este espacio. Y eso Python lo interpreta como que una tabulación va a ser lo que esté adentro de for, ¿ya? Y aquí también teníamos un ejemplo pequeño donde veíamos una función donde le pasamos una secuencia de números, puede ser del 1 al 10, y la idea es ver cuando llegue al último elemento se va a salir, ¿ya? Entonces en el primer número, digamos 1, se va a preguntar, ¿este es el último elemento de la secuencia? Si es que la respuesta es que no, porque en el primer caso va a ser 1, ¿verdad? Entonces la respuesta va a ser que no, no es el último, es el primero. Entonces va a ejecutar una expresión, va a hacer la operación que querramos y va a agarrar el siguiente ítem, eso dice, ¿no? Get next item. Entonces va a agarrar el siguiente ítem, ¿cuál sería el siguiente? 2, porque la secuencia que le pasamos era 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Entonces va a volver a la misma pregunta, pero esta vez va a volver a la pregunta con un nuevo dato y ese nuevo dato es 2. Ahora del 2 se va a volver a hacer esta pregunta que es, ¿este es el último elemento? Si es que no, todavía no va a ser, entonces se va a repetir, va a agarrar el siguiente, que va a ser 3 y va a volver a hacer lo mismo, 4 va a ser lo mismo, hasta llegar al 10. Y en el 10, cuando llega aquí, digamos, del 9 al 10, y va a decir el 10, este es el último elemento, y ya no se va a ir a no, porque en este caso sí es verdadero que es el último elemento. Entonces se va a ir aquí a la derecha y va a terminar el bucle, que en inglés es loop, para que sepan. Entonces, también tenemos un pequeño video de esta parte que les voy a pedir que vean, muy cortos, los dos son de aproximadamente un minuto.
y les voy a pasar los URLs de los videos por acá por el chat de Meet. Entonces, el primero es este de if y else y el segundo es este de el for loop. Los dos videos están en inglés, entonces en este no se habla, es solamente una ilustración o una animación para que se entienda cómo funciona el if. Y en este otro sí va a haber una persona que hable y explique un poco lo que es el bucle for. Entonces, si es que no tienen mucho conocimiento de inglés, pueden prender los subtítulos del video. Ahí mismo en el video hay una ruedita de configuraciones y seleccionan español en subtítulos y les va a salir aquí abajo lo mismo que habla en tiempo real, pero en español. Entonces, denme un momentito. Y ya les dejé los dos links acá por Classroom, digo por Meet. Entonces en el chat del Meet pueden ingresar a los dos links. Les voy a dar hasta 9:25 para que puedan darse el tiempo de repetir si es necesario los videos hasta que lo entiendan bien. Y también al volver les voy a pedir que me expliquen lo que han entendido o con qué se quedan de los videos. Entonces cada uno si pueden ir diciéndome un poco de las partes más importantes para ustedes del video, cosa de que todos podamos entender a fondo lo que es el if, else y el for. Entonces los dejo y nos vemos 7:25, por favor. Y bueno, comenzamos con el primer video. ¿Alguien quisiera compartir un poco de lo que entendieron de esta parte? Dale, Lucero. Buenas noches. Lo que entendí es que si la señal está en rojo, el carro va a parar o algo va a parar. Pero si no, va a moverse. Y como se ven los semáforos, solamente hay dos colores, nada más. Porque yo creo que si hubiera tres, hasta había también otra orden, pero en este caso solamente hay dos. Ujú. Sí, gracias, Lucero. Bueno, sí, como pudieron ver, el video es bastante eh, sencillo, es corto y lo que se busca explicar es la toma de decisiones con la función if y else, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Si es que pasa lo que está aquí en el paréntesis, entonces se va a hacer esto de acá, lo que está marcado en blanco. Y si es que no pasa lo del paréntesis, se va a hacer lo otro, ¿verdad? Por eso en el primer caso, en el video, se veía el semáforo en rojo y decía que va a parar, ¿no? Entonces aquí el auto es el que toma las decisiones y se pregunta, ¿hay una señal, una luz roja? Sí, es verdadero. Entonces paramos. Si es que hubiera la luz verde, primero se pregunta otra vez, ¿hay una señal roja? No, falso. Entonces no se hace esto, se va al else. Entonces, como el else ya es la última instrucción, dice, si es que cualquier cosa que no sea una luz roja, entonces se va a mover el auto. Si es que mantenemos este código de acá para, digamos, como el ejemplo que nos decía Lucero, ¿qué tal si hubiera más colores, no? El semáforo tradicional que conocemos tiene un color más, que es el amarillo. Y si dejamos este código y el auto ve el color amarillo, ¿qué creen que va a pasar? Sí. Gracias, Richard. Y Daniel también dice, muy importante, las luces que vemos son las que representan las condiciones. Entonces las condiciones que le damos son las luces, ¿ya? Y como dice Richard, se mueve. ¿Qué pasa si es que mantenemos este código, pero hubiera un color más de semáforo, hubiera el amarillo? ¿Y qué tal si da amarillo y el auto ve el amarillo? Al tomar la decisión se va a preguntar lo mismo, ¿no? Si es que la condición, que es lo que decía Daniel, la condición aquí es que hay una luz roja. Si es que esta condición se cumple, hay una luz roja, entonces va a parar. Pero ¿qué tal si está prendido en amarillo? Se va a preguntar esto. ¿Está prendida una luz roja?
No. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir al else. Y como no hay algún caso donde le especifiquemos qué va a hacer si es que hay una luz de color amarillo, entonces cualquier color que no sea rojo se va a mover el auto. ¿Cómo podríamos hacer para que el auto pueda también tomar en cuenta el amarillo? Para tal vez bajar de velocidad, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos cambiar el código? Como si fuera en Python. Sí, gracias Daniel, con un elif. ¿Y dónde pondrías el elif? Gracias Lucero. ¿Dónde pondrían el elif? Gracias Alan. Y bueno, también comentarles de esta parte. Le voy a hacer un poquito de zoom. El else se utiliza una sola vez. Cuando tiene un if, el if va acompañado de su else. Y no puede haber más else, ¿ya? Entonces, ¿qué se usa en Python? Si no fuera Python, se usaría else if. Ya esa es la palabra reservada. Y si es en el caso de Python, existe la palabra que la vimos igual en clases, que es elif, ¿no? E-L-I-F. Entonces, lo que simboliza eso es como tener otro else. Y se podría hacer exactamente lo que nos dijo Alan, así como lo escribió en el chat. Y muchas gracias por tu participación. Entonces, podríamos escribirlo como dijo Alan, pero en vez de else poner el if, paréntesis, abrimos, cerramos y ponemos yellow signal. Y abajo de ese elif poner que lo que queremos que haga, ¿no? La instrucción de bajar velocidad, por ejemplo. Y abajo de eso estaría este mismo else, tal cual. Entonces, si es que es rojo, para. El if amarillo, entonces si no es rojo, vamos a ver otra, vamos a tener que hacer otra comparación. ¿Es amarillo? Si es amarillo, va a bajar la velocidad. Si no es amarillo y es cualquier otro color, si fuera rosado, azul, lo que sea, se va a ir al else del final, que sería este. Entonces, cualquier otro color se va a mover. Para que aclaremos un poco esa parte. Entonces, podemos continuar. Y eso era básicamente el video. Cuando la luz cambia a verde, el auto ya avanza, ¿no? ¿Alguna duda de esta parte del if que quieren que aclaremos? If y else. O alguien tal vez que quisiera aportar algo más a la clase, algo más que han entendido o algo que quisieran explicar. Bueno, continuamos. Entonces, pasando a la siguiente parte, que es lo del for. Y este video ya era un poquito más explicado, ¿no? Era un poquito más largo. ¿Qué les ha parecido este video? ¿Alguien quiere comentar lo que han aprendido? ¿Qué ha sido las lecciones claves que han podido sacar de este video? Dime, Lucero. Bueno, lo que he aprendido es que sintetiza en realizar la misma función y eso nos evita repetir la misma función varias veces, así que se puede reutilizar hasta que llega un punto y bueno, sería la instrucción que se ha dado para que se pare y termine la orden y se detenga. Sí, perfecto, gracias, Lucero. Muy bien resumido el tema del for y en general las iteraciones funcionan así ya. Y como dice igual Alan en el chat, dice, es un bucle que necesita un inicio y un fin, si no se repite infinitamente. Y es verdad, cuando hacemos un for o un while o cualquier bucle en programación, tenemos que definir el inicio y el fin, cosa de que el lenguaje de programación pueda completarlo, ¿no? Porque si no le damos un objetivo, no le definimos esos dos puntos, no va a saber, no va a tener una señal de dónde terminar. ¿Y qué pasa? Y se queda trancado el programa porque hemos hecho un bucle infinito. O algunas veces el lenguaje ya lo detecta y nos sale como error de que se está intentando hacer un bucle infinito, entonces ya es error, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien quisiera tal vez explicar o contar un poco de qué habla el video? ¿O cuál es el ejemplo que nos da?
Nadie se acuerda de cómo fue el ejemplo del video. Bueno, aparte de lo que dijo Lucero, que era una muy buena extracción de la información, se puede decir que en el video nos explicaban lo que es un bucle. Entonces lo generalizó, ¿no? Lo que nos dijo Lucero lo podemos aplicar para cualquier caso que queramos hacer una iteración. Al principio del video nos hablaba de rutinas, nos hablaba de, por ejemplo, lavarnos los dientes. Un ejemplo de bucle for al lavarnos los dientes sería, digamos, poner el cepillo en nuestra boca y una vez que está en nuestra boca, seguimos cepillando. Empezamos a cepillar y no dejamos de cepillar hasta que nosotros definamos un final, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir ese final? Digamos, hasta que revisemos nuestros dientes y veamos que están limpios, entonces detenemos el cepillado. Ese es un ejemplo de rutina y no lo explica mucho en el video, pero es un ejemplo y puede ser una iteración, puede ser programado. Entonces, en el video ya aparte de eso, que era la introducción, ¿no? De lo que era una rutina, cualquier rutina se puede automatizar. ¿De qué forma se automatiza? Con bucles, ¿ya? Repitiendo la acción más de una vez. Y en el caso del video completo, lo que nos muestran es el ejemplo de los cupcakes. Y gracias nuevamente Lucero, que lo dijo en el chat también, que dijo la función de decorar los cupcakes. Entonces, ¿qué es una función? Eso lo vamos a ver igual un poco más adelante. Lo que pueden ver en pantalla, que dice Frost Cupcake y paréntesis, eso es una función. Abrimos y cerramos paréntesis. Lo increíble de una función es que podemos poner todo el código que queramos adentro de una función. Es como si fuera una variable, pero que hace algo. La variable no hace nada, ¿no? Lo que hace en realidad es simplemente guardar datos. Y en el caso de la función, puede hacer lo que queramos. En realidad puede ser un programa completo y cualquiera de las tareas que han estado haciendo hasta este punto la podemos enfrascar en una función y la siguiente vez que queramos usar su código, lo único que hay que hacer es eso que se ve en la pantalla. Escribimos el nombre de su función, que en este caso es Frost Cupcake, paréntesis, abrimos, cerramos, ejecutamos el código y sin escribir otra vez todo ese código va a hacer lo mismo que ustedes esperaban. Entonces, para eso sirve una función. Igual lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Pero para que sepan, porque en el video utilizan ese ejemplo, ¿no? Para que no se confundan. Y también en el anterior video usaban la función move, ¿no? Para que el auto se mueva, era una función. Y bueno, aquí la función lo que haría, no sabemos todo el código que contiene esa función Frost Cupcake, pero tendría que contener todo lo necesario para agarrar la manga, poner la crema dentro de la manga, posicionarnos encima de un cupcake y poner el frosting, ¿no? Se llama frosting lo que le ponen encima. Y tal vez dar vueltas hasta llegar hasta arriba del cupcake. Entonces, eso hace una función Frost Cupcake, ¿ya? Como para que entiendan el ejemplo. ¿Qué pasa si ejecutamos una vez la función Frost Cupcake? Lo que pasa es que hacemos un solo cupcake. ¿Y qué tal si es que tenemos un negocio de cupcakes y tenemos que hacer el Frost Cupcake? O sea, tenemos que ponerle la cremita de arriba a 100, 200 cupcakes. Para eso necesitamos un bucle, porque si se dan cuenta, la acción que se va a hacer es la misma, solo que 100 veces. Entonces, en vez de ejecutar explícitamente la función una vez, dos veces, tres veces, lo que podemos hacer en su lugar es poner un bucle. En este caso podemos usar for o while, que igual lo podemos ver después, y ponerle el inicio y el fin, que es lo que nos comentaba Alan. Entonces le decimos desde este cupcake hasta este cupcake, pon esta función Frost Cupcake, ponles crema. Y vas repitiendo hasta que encuentre el final. Y en el video nos muestra que eran 4, ¿no? Hace 4 cupcakes, les pone crema a los 4 y se especifica al programa que cuando llegue al cuarto o cuando llegue al último elemento, cuando detecte que es el último, entonces se detiene la función. ¿Qué pasa si es que no le damos ese punto donde se tiene que detener? Va a seguir infinitamente y no queremos eso, ¿no? Entonces eso sería básicamente para que entiendan un poco más lo que es el if, else y el for, que van a ser las que más utilicemos y en general en programación se utiliza mucho. Entonces ahora sí podemos seguir con unos cuantos ejercicios. Y estos ejercicios de la pantalla son los que tengo preparados para hoy,
que son 4 muy sencillos. Y también tenemos estos que son los siguientes, que son 2, que si no los podemos terminar hoy, los vamos a ver como tarea o la siguiente clase. Tampoco son muy complicados estos otros, no se asusten, solamente es para que puedan poner en práctica sus conocimientos. Y ahora les voy a dejar estos en pantalla, les voy a pedir que abran su Google Colab y puedan hacer estos 4 ejercicios. Una vez que terminen los ejercicios, vamos a volver a la clase, o sí, cuando terminen los 4 volvemos a la clase y me van a ir explicando voluntariamente los que quieran cada uno de los ejercicios, cómo los han estado resolviendo. Entonces los dejo con esta pantalla y empiecen a hacer los ejercicios, por favor. Bueno, gracias, Alan. Tal vez quisieras explicar un poco lo que hiciste al resto. Por si acaso para los demás en el chat, Alan dejó su solución. ¿Me oyes, Nicolás? Sí, se escucha perfectamente. Sí, lo que he hecho es crear una variable, la i, ¿no? Y he puesto un rango que vaya 10 veces y que después imprima 1 a 1, que haga la impresión y que haga el bucle. Sí, muchas gracias, Alan. Y como pueden ver, Alan encontró una forma muy eficiente de hacerlo, ¿no? Bastante corto. Entonces aquí tenemos sus 2 líneas. La primera es el for. Y pueden ver que también tenemos la estructura, ¿no? Que se comienza por la palabra reservada for. Ponemos esta i, es el nombre de la variable. Ustedes podrían haberle puesto otra cosa, por ejemplo, número. O podrían haberle puesto lo que quieran, ¿no? A, B, C, lo que quieran. Y esto les explicaba también un poco la anterior clase. Y Lucero también se parece bastante. Gracias, Lucero, igual por tu solución. Aquí, como pueden ver, Lucero le puso otro nombre a su variable. Y si quieren pueden copiar estas celdas si es que no pudieron hacer el ejercicio, copian las celdas, lo pegan en su Colab y lo ejecutan para que vean que funciona. Y bueno, esta palabra de acá, la función range, le das un rango de números, en este caso es del 1 al 10. Se pone el último número, el 11, se pone del último número que quieres más 1, ¿ya? Para que sepan. Entonces, esta función range lo que nos va a dar es esos valores, ¿no? Nos va a dar la secuencia desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo que va a hacer esta función entonces va a iterar hasta que termine esa secuencia. Ahí es donde le estamos dando la instrucción de dónde tiene que terminar para que no sea un bucle infinito. Y va a terminar, el último elemento va a ser 10, entonces termina de imprimir el 10 y finaliza el código. Bueno, gracias a los dos por su solución y vamos a continuar. ¿Alguien pudo hacer el ejercicio número 2? ¿Alguien que quisiera compartir su solución? Gracias, Daniel. A ver, vamos a ver la solución de Daniel. ¿Quisieras explicar tal vez tu solución? Bueno, vamos con Alan. Gracias, Alan, también por compartir tu solución. ¿Te gustaría explicar algo de acá para los demás? Bueno, he usado el módulo string, ¿no? Donde carga toda la cadena alfanumérica de ASCII, ¿no? Incluyendo el ASCII lowercase que va a sacar de ahí todo en minúscula, todos los valores ASCII, ¿no? Y va imprimiendo todo lo que se encuentre en ese módulo. Sí, listo, muchas gracias, Alan. Y es una excelente solución que tampoco vimos mucho esta parte de acá. Esta línea de código que puso Alan es para importar una librería, ¿ya? Y lo único que tienen que hacer es poner import y el nombre de la librería que quieren. Y eso les va a permitir hacer cosas en su código que con únicamente Python no podrían hacer. Y acá lo que hizo Alan es llamar a esa librería, puso el nombre de la librería que es string. Con el punto va a especificar la parte de la librería que quiere utilizar en esa sección específicamente, ¿no? Y lo que va a usar son las letras en ASCII, como nos mencionaba, en minúscula, por eso es lowercase. Entonces,
Esta parte subrayada, bueno, no están viendo lo que subraya, ¿no? Pero esta parte de string.ascii lowercase lo que va a hacer es darle ese rango, lo mismo que nos mostraban los anteriores participantes, nos va a dar un rango de todas las letras en minúscula, de ASCII, ¿no? Entonces aquí el for le va a llamar, Alan le llamó su variable letra y lo que hace es imprimir cada letra en esa secuencia. Dime, Albert, ¿alguna pregunta? Una consulta, disculpa, buenas noches. ¿Cómo invoca ese código ASCII? Por ejemplo, yo para hacer esa misma dinámica puse for espacio y espacio in range, luego los 65, espacio 91, cerré paréntesis, dos puntos, luego letra, espacio CH. Eso lo hice debido a que me guié en el video que nos enseñaste en la anterior clase, pero ¿a qué se refiere con invocar los códigos ASCII? Eso quisiera tal vez quedar claro para no tener dudas a futuro. Listo, gracias, Albert. Ahorita lo vamos a aclarar. Y voy a compartir un momento mi pantalla para que puedan entenderlo mejor. Gracias. Entonces, sí, se ve bien. Lo que vamos a hacer primero es copiar el código de Alan para explicar ese y que puedan verlo todos. Lo ejecutamos y mientras tanto les voy explicando. Si ponen esta palabra reservada import, que como pueden ver está morada igual que el for, esta palabra nos sirve para importar librerías. ¿Qué es una librería? Son como extensiones del lenguaje, ¿ya? Lo que el lenguaje por sí solo no tiene o no puede hacer, lo puede hacer con librerías. Entonces, este string de acá es simplemente un nombre de una librería que existe y está libre para que todos las podamos usar. Entonces, ustedes podrían venir acá a un navegador y poner librerías Python. Y hay un montón de páginas donde les van a decir todas las librerías que hay y para qué funcionan. En este caso, la que utilizó Alan es esta librería string que le va a permitir cosas específicas del ámbito de cadenas de texto. Por eso su nombre, ¿no? String es una cadena de texto. También hay otras librerías que para que tengan el ejemplo, tenemos Matplotlib, por ejemplo. Y si queremos utilizar Matplotlib en nuestro código, lo único que hacemos es import matplotlib y listo. Entonces, ahora a partir de ese punto de haber declarado o haber dicho quiero usar esta librería más, podemos utilizar las funciones que esta librería nos trae. ¿Y para qué es esta librería? Bueno, nos sirve para un montón de cosas, pero principalmente nos sirve para hacer diagramas. Podemos hacer diagramas de barras, histogramas, para graficar datos. Ya si tenemos porcentajes, todo eso, podemos hacer una torta donde se vean los porcentajes y nos lo va a imprimir acá. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de eso para que lo vean en la siguiente clase utilizando esta librería. Y hay muchas más, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, TensorFlow, inteligencia artificial, PyTorch, que ha sido desarrollada por la empresa de Facebook, nos permite hacer ejecución rápida del código, Keras, muchas de estas son en realidad para inteligencia artificial. Y así, entonces lo que hizo acá Alan es aprovechar esta librería que existe para cadenas de texto. Y podemos llamar a string, así es como lo hizo, ¿no? Pones el nombre de la librería, la parte de la librería que quieres usar pones punto y aquí podríamos buscar en el navegador librería string Python. Escriben eso y aquí pueden ver que en Python Docs, en la misma página oficial de Python, es el primer link y aquí les dice todo lo que les trae esa librería. Ustedes escriben string punto, si pueden poner ASCII letters, así tal cual esto, les va a dar, dice, la concatenación de las constantes abajo descriptas, ASCII lowercase y ASCII uppercase. Entonces podemos probar. Podemos agarrar esto de acá, lo copiamos y lo pegamos acá. Una vez que lo copiamos, podemos imprimir. Lo podríamos asignar incluso una variable, por ejemplo, la variable A, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a guardar? Como si recuerdan, lo que hacemos aquí es guardar todo el valor de la derecha en esa variable. Y podemos imprimir la variable A. Todo esto de acá lo vamos a borrar momentáneamente. Y aquí nos imprime hasta este punto todo el abecedario en minúsculas. Y desde aquí nos imprime todo el abecedario en mayúsculas. Y esto es una parte muy divertida de la programación, porque ustedes pueden explorar todo lo que les trae esta librería que les estoy compartiendo, que es la que utilizó Alan nuevamente. Y, por ejemplo, pueden utilizar el string.punctuation. Si ponen esto en su código, lo que les va a devolver es todo esto de aquí, todos los símbolos de puntuación que existen. Y, como se pueden imaginar, tiene un montón de aplicaciones. Pueden buscar librerías para todo, como les comento, y eso es también parte de lo que les comentaba desde la primera clase, que el límite es su imaginación, cualquier idea que tengan la pueden programar, y muchas veces nos limita el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, Python, podríamos haberlo hecho en este caso con otras herramientas que ya nos ofrece Python, pero nos facilita a veces utilizar librerías. Y lo que hizo aquí Alan es, en vez de poner string.ASCII-letters, es ahí está, es poner ASCII / lowercase. Y como pueden ver aquí en la página, el lowercase es este de aquí y nos devuelve solamente la mitad de lo que les mostré antes, ¿no? Que es todas las ASCII letters. Y nos devuelve solamente las que necesitamos, que son en minúsculas. Y después lo único que hace es el for, imprime cada elemento. Ahora se entiende mejor. Súper, gracias Albert. Y para todos los demás que hayan tenido esa duda, también gracias Albert, porque seguramente muchos se preguntaban esto que no lo habíamos visto en clases. Y ahora saben que pueden buscar en internet, en un navegador, cualquier librería de Python. Incluso pueden buscar, si quieren hacer análisis de datos, librerías de análisis de datos en Python. Les sale una, entran a la documentación, así como hicimos con la librería String, y directamente les sale cómo utilizarla. Entonces pueden utilizar millones de funciones diferentes que ya están implementadas. Y como ya no nos queda tiempo, ya llegamos a la hora de finalización de la clase, lo que vamos a hacer es ver el resto de ejercicios. La siguiente, les voy a pasar las imágenes por el grupo de WhatsApp y les voy a dejar una tarea en Classroom que van a ser los 2 últimos ejercicios que les mostré en las diapositivas, que son un poquito más largos. Entonces esa va a ser la tarea de esta semana. Y podemos dejar la clase en este punto. Pueden retirarse, gracias. Nos vemos el día viernes. Una consulta, Nicolás. Esta grabación va a estar en esta hora, ¿no? ¿Cómo se llama? En el YouTube. Sí, Perdón. esta sí la vamos a subir. Ok, eso no quería preguntar. Gracias. Bueno, gracias. Una consulta. En el tema de las tareas, ¿es obligatorio, perdón? Bueno, eso lo vamos a ver un poco con un administrativo de la U, que es Ajá. Edwin. Él va a venir a explicarnos cómo ingresar al curso, a la plataforma en realidad de Cisco, y ahí vamos a Ok. ver qué tan importantes son las tareas. Pero de cualquier forma les recomiendo que las hagan porque les va a servir para Ok. comprender el curso, ¿no? Ok, gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.